Y como sus hijos, como su iglesia, pidámosle al Señor siempre que nos guarde, que su bendición, su mano poderosa esté siempre sobre nosotros y sobre cada uno de nuestros hermanos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
A ti, Dios, toda gloria, toda exaltación, a tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Que la paz de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes en esta mañana. Antes de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, quiero primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra con ustedes en esta mañana. También agradecer al pastor Osvaldo por la invitación para que fuera yo quien trajera el mensaje en este día, y creemos pues que será de gran bendición para cada uno de nosotros en esta mañana esta palabra que vamos a estar compartiendo. También quiero agradecer, amados hermanos, por el respaldo y de parte de la misión, el respaldo y el apoyo que nos dieron el domingo pasado con la compra de los almuerzos. Sé que enviamos un mensajito por allí agradeciendo, pero yo dije, bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad hoy que voy a poder tener a todos los hermanos de frente, de poder agradecerles a ustedes por el apoyo. Saben, gracias a Dios y gracias al apoyo de todos los hermanos que se han sumado, ya tenemos para comprar nuestra cabina, nuestro bafle, que será de mucha utilidad ya en la misión de Guatiguará. Así que pues de parte de la misión, muchísimas gracias, hermano, por el apoyo. Allá estamos, hermanos, siempre hay necesidades que suplir, así que cada vez que usted tenga la posibilidad o la oportunidad de acercarse por allá, acompañarnos a evangelizar o con la oración, por supuesto que es algo muy importante para nosotros. Bueno, hermanos, ahí está. De verdad que le agradecemos mucho por eso. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonces, acompáñenme allí, sus Biblias, compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y el mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana está basado allí en el capítulo 24 de Lucas. Tal vez ya es una historia muy conocida por muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Tal vez algunos la hemos tal vez escuchado alguna vez. Sé que los que ya tenemos un tiempito más caminando en los caminos del Señor, en alguna oportunidad hay muchas enseñanzas, sobre todo cuando se estaba niño. Esta historia se comparte mucho y seguramente, pues como les comentaba, algunos ya conocemos un poco la historia. Y ubiquémonos entonces allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versos del 13 al 35. Ustedes me acompañan allí en la lectura. Fíjense, esta narración bíblica, el contexto está entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje que por lo general siempre se comparte en el tiempo de Semana Santa. Pero hay algunas enseñanzas que encontramos allí que creo que serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas
que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Damos gracias a Dios por su palabra. Como les comentaba, el contexto de este relato está basado en la muerte y resurrección del Señor Jesús, pero también en la incredulidad de los discípulos. Esta es la historia de dos hombres, como usted y como yo, pero dos hombres que tuvieron la oportunidad o el privilegio, podríamos decir, de conocer al Señor mientras estuvieron aquí en la tierra. Fueron llamados por Él. Cuando tuvieron dudas, el Señor vino a disiparlas. Cuando tuvieron cualquier necesidad, el Señor vino a suplirlas. Jesús vino a cambiar la vida o la forma de pensar de estos hombres. Jesús vino a enseñarle a vivir de una forma diferente. Los vino a sacar de la rutina en que habían vivido por tanto tiempo. Jesús les enseñó a vivir de una manera diferente. Estuvo con ellos durante 3 años y que seguramente fueron maravillosos para los discípulos. Imagine el hecho de haber compartido, haber estado con el Señor. Para ellos, para los discípulos, imaginarse estar sin Jesús, ellos no lo podían aceptar. De hecho, encontramos en los evangelios que cuando el Señor Jesús se refería a la muerte, a partir, para los discípulos era muy difícil aceptar esto.
no se imaginaban sus vidas sin su maestro. Pero de repente, un día, todos sus sueños se vieron violentamente truncados. Un día de repente la ilusión de que su pueblo fuera redimido de la esclavitud murió. Ya su maestro no estaba con ellos. Fue aprehendido, crucificado como un criminal común. Lo pusieron en una tumba. Lo cierto es que para estos hombres el mundo se vino abajo. Las esperanzas que ellos tenían murieron y no hallaban qué hacer. Y aunque el Señor Jesús les había dicho que resucitaría al tercer día, para ellos era muy difícil concebir en sus mentes, entender, comprender, creerlo. Y esperaron hasta el tercer día. Pero como no tuvieron una respuesta inmediata de la resurrección del Señor, decidieron volver a su aldea. Decidieron volver a casa. Y empiezan este recorrido que lo acabamos de leer hace algún momento. Empiezan este recorrido de aproximadamente, dice allí, 60 estadios. Aproximadamente esto representa unos 11 kilómetros. Ya era tarde, la noche estaba cayendo y estos hombres van caminando. Van cansados. Los acontecimientos del fin de semana fueron muy difíciles, muy fuertes para ellos. Pero además de ir cansados, van tristes. Van desconsolados, desesperanzados. Van contando todo lo que había pasado. Van cabizbajos. Y de repente se acerca un caminante. Un caminante que empieza a caminar con ellos a su lado. Y en esta mañana quiero resaltar algunos aspectos que encontramos nosotros en esta historia, que ciertamente muchas veces se hace énfasis en el tiempo de la Semana Santa, pero en esta mañana quiero que veamos algunos aspectos que encontramos allí que serán muy útiles para nosotros. Precisamente, fíjense, estamos ya a punto de finalizar un año, está por comenzar otro. Tal vez muchos de nosotros en este año tuvimos proyectos, desarrollamos proyectos, emprendimos algún negocio y debido a toda la situación que ha pasado, a todo el problema con la pandemia, seguramente a muchos de nosotros no nos ha ido tan bien, aunque la misericordia de Dios nunca nos ha dejado. De eso no podemos tener la menor duda. Sin embargo, habrán algunos que no nos ha ido tan bien, hablando precisamente en cuanto a esto cuando emprendemos algo. Y en esta mañana quiero que veamos algunos aspectos que nos van a ayudar precisamente para recobrar esa esperanza que nosotros debemos tener como hijos de Dios,
en esperar en el Señor y no concentrarnos tanto en las circunstancias en que podamos estar viviendo. Y un primer aspecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana de esta historia bíblica es que Jesús sabe a dónde nos dirigimos. Jesús sabe a dónde nos dirigimos. Saben, a veces nosotros los seres humanos, en ocasiones pareciera que queremos darle lecciones a Dios. Parece que queremos indicarle las cosas como deben ser. A veces nosotros andamos en caminos, hermanos, que no son agradables a Dios. Y que necesitamos nosotros precisamente reflexionar en eso. Jesús sabe a dónde nos dirigimos. Fíjense ahí en los versículos del 13 al 15 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día. ¿Ellos quiénes eran? Uno de sus discípulos, que no formaban precisamente parte de los 12. Pero sabemos que el Señor Jesús tenía más discípulos, solo que tenía un grupo selecto que eran los 12. Y vemos que Jesús claramente sabía en qué dirección caminaban estos hombres. Jesús sabía el camino por el cual se estaban dirigiendo estos hombres. Y es bien interesante poder notar aquí de que Jesús no preguntó por ellos. Jesús se acercó a ellos. Saben, y es algo característico que vamos a encontrar en todas las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Y el mismo Dios, en cuanto a que Él siempre es quien toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Siempre. Él toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Jesús se presenta. Él no esperó que ellos vinieran, Él fue hasta ellos. Y empiezan esa caminata, ese recorrido. Y Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Qué son esas pláticas que ustedes tienen? Y dice allí la palabra de Dios que ellos sacaron todo lo que había en su corazón y se lo expresaron a este caminante. Recuérdense que lo llamamos así porque ellos aún no sabían que Él era Jesús, quien se había acercado a ellos. Vienen y sacan todo lo que hay en su corazón, la razón de su tristeza. Se lo cuentan a este caminante. Saben, muchos de nosotros, amados hermanos, nos sentimos como estos dos caminantes que van rumbo a Emaús. Y en eso quiero que podamos en esta mañana reflexionar nosotros. Muchos de nosotros nos sentimos como estos hombres. Cuando ha venido una enfermedad a nuestra vida o a la vida de algún familiar cercano, cuando ha llegado la crisis económica a nuestra casa, que por cierto, en estos tiempos que hemos estado viviendo, yo sé que a más de uno pues deja alcanzado. Cuando emprendemos un negocio y fracasamos, y emprendemos otro y también fracasamos, cuando como proveedor sentimos que no podemos proveer para nuestra casa,
para nuestros hijos, para nuestra esposa. Cuando de repente hemos sido traicionados, por ejemplo, por un socio en algún negocio. O cuando muere algún familiar, algún ser querido. ¿Saben? Vamos como estos dos caminantes que van de Jerusalén a Emaús. Y pareciera que el camino a Emaús es el camino de regreso a casa. Pero quiero decirles en esta mañana, amados hermanos, que el camino a Emaús es el camino equivocado. Saben, el Señor les había dicho a los discípulos que esperaran ¿a dónde? En Jerusalén. Pero los discípulos, en vista de que ya era tarde, ya era el tercer día, tomaron el regreso a casa, según ellos. El camino a Emaús representa, ¿sabe qué? La retirada. El camino a Emaús representa que ya todo ha terminado, que ya no vale la pena seguir. Ya este problema, esta dificultad, ya yo no puedo más con esto. Las esperanzas de los discípulos se había terminado. Pero así como les pasó a estos hombres, ¿saben? Nos podría estar pasando a nosotros también. Que podríamos decir por allí, como un dicho muy popular, que estamos a punto de tirar la toalla. Ya como que no vale más la pena seguir insistiendo allí. El camino a Emaús representa la autolástima. Nos vamos, nos detenemos, no queremos seguir más, no seguir más adelante. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, queremos regresar a casa. Pero saben, hermanos, y es algo que quiero dejar con ustedes en esta mañana, es muy fácil confundir el camino de regreso a casa con el camino a Emaús. Cuando hay una situación de pecado en nosotros, por ejemplo, ¿saben? Estamos lejos de casa. Estamos lejos de casa. Lo cierto entonces es que Jesús sabe a dónde nos dirigimos. Nadie tuvo que decirle a Jesús hacia dónde se dirigían estos caminantes. En segundo lugar, Jesús sabe qué hay en mi corazón. Jesús sabe qué hay en su corazón. Jesús sabe el estado de ánimo en que nos encontramos cada uno de nosotros en esta mañana. Es interesante notar que estos dos discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de los acontecimientos. ¿Será que acaso Él no lo sabía? Era el mismo Señor que estaba allí hablando. Es interesante ver también cómo Jesús se acerca a ellos y les empieza a preguntar de lo que está pasando, que por qué se sienten así.
Los discípulos, como cualquiera de nosotros, también podríamos responder. Le dicen, ¿es que acaso tú eres el único forastero que no te ha dado cuenta de todo lo que ha pasado los últimos días en Jerusalén? Y empiezan a relatarle lo que había acontecido. Pero tristemente, amados hermanos, debido a la tristeza, a la desconsolación en que se encontraban estos hombres, no pudieron reconocer a Jesús. Dice que sus ojos fueron velados. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos tan concentrados en el problema, en la dificultad, en el fracaso que hemos tenido. Porque ¿quién ha dicho que no vamos a fracasar en esta vida? Se concentraron tanto en las dificultades, en los problemas que estaban viviendo, en la desesperanza que tenían, que no pudieron darse cuenta que quien se había acercado y estaba allí con ellos era el Señor. Saben, Jesús no solamente quiere acompañarnos en el camino que hemos emprendido con Él. Jesús no quiere solamente acompañarnos. Jesús quiere formar parte de nuestra vida. No es solamente acompañarnos por ese recorrido de 11 kilómetros. No. Jesús quiere estar con nosotros para siempre. Y Él prometió que iba a estar con nosotros para siempre. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué en ocasiones nos sentimos como que si pareciera que Él no está allí con nosotros? Pareciera que cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, por luchas, pareciera que Jesús, pareciera que está muy lejos de nosotros. ¿Sí sabe por qué pasa muchas veces esto? Pasa porque nos concentramos más en las dificultades, en los problemas, en las luchas. Y dejamos de poner la mirada en quien lo sabe todo y en el único que puede ayudarnos a poder tener la paz, a poder recobrar las esperanzas. Jesús quiere intervenir, Él quiere manifestarse en nuestra vida, como quizás usted y yo no nos imaginamos. Necesitamos nosotros comprender esto, amados hermanos, porque a veces estamos en situaciones complejas, difíciles en esta vida que tenemos que enfrentar. Pero a veces creemos que estamos solos, que no hay nadie que nos pueda ayudar. Y un último aspecto que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con que Jesús sabe cómo renovar mis esperanzas. Jesús sabe cómo renovar tus esperanzas. Fíjense, seguimos allí en el relato bíblico. Estos dos hombres siguen caminando, hablando con Jesús, pero el tiempo pasa rápido. Y llegan al lugar a donde iban. Y cuando llegan a este lugar, Jesús hace como que si fuera a pasar de largo. Saben, también es característico en el Señor Jesús hacer ese tipo de cosas. Y cuando Él va a pasar de largo, los discípulos le piden. Dice allí la Escritura que le obligaron a quedarse con ellos. Le dicen, mira, ya es tarde, la noche está cayendo. Algo así como que
pasa con nosotros y descansa. Amados hermanos, ¿saben qué podemos nosotros ver allí con la insistencia que hicieron los discípulos a nuestro Señor? Es que el Señor a veces se está esperando, hermano. ¿Saben qué? El ruego, el clamor de nuestro corazón. Él es un caballero y siempre va a respetar cada una de nuestras decisiones. El Señor Jesús hizo como que iba a pasar de largo y los discípulos le insistieron a que se quedara con ellos. Y es aquí, hermano, donde cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros invitamos a Jesús a venir a la mesa con nosotros, es allí donde se revela el poder de Dios para ayudarnos a poder renovar nuestras esperanzas. Dice que cuando el Señor Jesús pasó y se sentó con ellos allí en la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo y les dio. Dice que fueron abiertos sus ojos. Hasta ese momento los discípulos no sabían que quien había caminado con ellos durante ese recorrido era Jesús. Y no fue sino hasta que permitieron que Jesús pasara con ellos. ¿Qué significa eso para nosotros en este tiempo? Hermanos, hasta que nosotros no permitamos que Jesús venga a nuestra vida, que Jesús también se encargue de nuestros problemas, de nuestras luchas, ¿saben qué? Él no va a hacer nada. Él está esperando que nosotros le invitemos. Por cierto, estamos en una fecha que a veces es muy tentativa para los cristianos, especialmente para los cristianos porque tenemos ya un conocimiento de la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros en esta Navidad invitemos a Jesús a estar con nosotros en la mesa. En Apocalipsis capítulo 3:20 dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben? Eso nos está diciendo el Señor a nosotros, pero a veces nosotros no le estamos escuchando, no estamos oyendo su voz. Estamos tan enfocados tal vez en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en nuestras luchas, que no escuchamos la voz de Dios. Quiero concluir, amados hermanos, en esta mañana y quiero decirles lo siguiente. ¿Saben? Todo esto es lo que Dios puede hacer por nosotros y con nosotros. Puede tomar algo que parece muerto, algo que ya pareciera que no tuviera vida, y convertirlo en algo nuevo. Y convertirlo en algo nuevo. Y hoy podemos nosotros, hermanos, tener ese entendimiento abierto para que el Señor se revele a nuestras vidas y pueda traer esa esperanza, pueda renovar nuestras esperanzas. Jesús va a nuestro lado, hermano, a donde quiera que vamos. No olvidemos que Jesús está con nosotros en cada situación que nos toque vivir en esta vida. Jesús sabe a dónde nos dirigimos. Jesús sabe qué hay en nuestro corazón. Y Él es el único que puede renovar
y sabe cómo hacerlo, renovar nuestras esperanzas. Yo quiero invitarla a que usted pueda estar de pie en esta mañana. Yo quiero invitarles también que puedan orar allí en lo más profundo de su corazón. Y podamos orar al Señor pidiendo que nos ayude a que cuando estemos en esos momentos difíciles, cuando tal vez tengamos dudas, en lugar de ir camino a Emaús, podamos nosotros permanecer en Jerusalén. En lugar de caer en la autolástima, en dar la retirada, en no luchar más por algún proyecto, podamos nosotros recurrir a Dios, invitar a Jesús a pasar a la mesa. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte infinitamente, Dios, porque tú, Señor, siempre estás a nuestro lado. Gracias, Dios, porque en esta mañana, Señor, en esta historia que hemos revisado, que hemos estudiado, tú nos enseñas, Señor, que tú siempre estás a nuestro lado. A pesar de las situaciones complejas, difíciles, Señor, que nos corresponda vivir en este mundo, en esta vida que tú nos has dado, Señor, tú siempre vas a estar allí, ayudándonos, animándonos para seguir adelante. Señor, quita toda incredulidad de nosotros. Señor, ayúdanos a pasar tiempo contigo. A veces nos concentramos tanto, Señor, en otras cosas que no hay tiempo para ti. A veces los trabajos nos consumen tanto, Señor, que llegamos agotados y ya no hay tiempo para ti. Señor, ayúdanos a ser conscientes que como hijos tuyos necesitamos apartar un tiempo para estar contigo, para sentarnos en la mesa contigo, para que tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos y podamos ver todas las cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que podamos darte la importancia que tú mereces. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, Dios. Bendito seas por siempre, Padre. Dios, que tu palabra pueda hacer el efecto en los corazones que en esta mañana han oído tu palabra, Dios. Y que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Señor, tú dices que tú envías tu palabra para cumplir el propósito para lo cual tú la envías. Y creemos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestras vidas. Tú esperas, Señor, una respuesta de parte de cada uno de nosotros. Dios, muchas gracias te damos en esta mañana. A ti sea la gloria, la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios me les bendiga y Dios me les guarde.